Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy estamos lunes 9 del mes de noviembre. Es un día muy especial porque hoy toda la Iglesia Universal celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. Sí, es la Catedral de Roma, donde nuestro Santo Padre, el Papa, celebra la liturgia. Hoy el Señor nos va a enseñar el significado de la purificación del templo, qué es lo que significa el templo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y lo que implica en nuestras vidas, el día a día. Vayamos a la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo número 2, versículos del 13 al 22. Escuchemos con atención. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y le tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado en la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Fijémonos bien, hoy el Señor, en el día de la dedicación de la Basílica de Letrán, que es la Catedral de Roma, del Obispo de Roma, el Señor nos está hablando pues de la purificación del templo, ¿no? Expulsa a los vendedores que estaban haciendo actividades que no tenían nada que ver con la oración, con estar dando culto al Señor. Más bien era un lugar en donde la gente iba a hacer negocios. Jesús, al ser preguntado, porque los judíos le preguntan, ¿no? Porque quieren, siempre persiguiéndolo, no le preguntan: danos un signo para ver con qué autoridad estás haciendo todo esto, ¿no? La casa de tu padre, tirando con látigo a la gente, ¿no? Y el Señor proféticamente les dice una frase muy importante, que es: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Por supuesto que los judíos estaban pensando en un templo de piedras, pero dice el evangelista San Juan que el Señor está hablando de su propio cuerpo. Entonces, nosotros vemos hoy en la primera lectura que en el Antiguo Testamento el templo era el lugar en donde la gracia brotaba, el lugar en donde iba el pueblo de Israel a escuchar a Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento la gente sigue a Jesucristo, sigue a nuestro Señor, porque el lugar en donde se encuentran con Dios, el lugar donde ven el rostro de la misericordia de Dios, es Jesucristo. Jesucristo es ahora el nuevo templo, Él es el nuevo altar, Jesucristo es el nuevo sacrificio. Entonces las personas, por eso que del Nuevo Testamento, siguen a Jesucristo. Allí está el templo. En la lectura según San Pablo, nos enseña San Pablo que nosotros, por el bautismo, somos templos vivos del Espíritu Santo. Fíjense ustedes que nosotros somos el templo vivo por la muerte y resurrección del Señor, somos templo vivo del Espíritu Santo. Por cierto, que las iglesias, los edificios pueden ser muy hermosos, muy bonitos, y es el lugar donde nosotros como asamblea, como iglesia, nos reunimos. Está muy bien, pero el lugar preciso en donde nosotros los bautizados encontramos al Señor es en la escucha de la palabra, en la recepción de los sacramentos y en la caridad con los hermanos. Por supuesto que la escucha de la palabra y sobre todo los sacramentos se da en la iglesia.
Pero es allí donde tenemos, no en una estructura de piedra, ¿no? Entonces, el llamado de hoy que nos está haciendo el Señor es: nosotros somos templos del Espíritu Santo, somos templo de Dios, templos vivos de Dios. Es así. ¿Cómo está esa casa interior? ¿Cómo está nuestro interior? ¿Está debidamente, está acorde, está a la altura para ser templo? ¿Somos templos vivos del Espíritu Santo? Es una pregunta muy interesante que nos podemos hacer hoy día. La responsabilidad, el nivel de realidad que tiene que el Señor habite en nosotros, si es que fuera así, dice San Pablo, la pensaríamos muchas veces antes de cometer pecado, antes de poner mácula, antes de poner suciedad, antes de ensuciar esa casa en donde habita Dios, donde habita el Espíritu Santo. El Señor nos llama a la reflexión. Limpiemos esa casa, seamos verdaderos templos vivos, inmaculados de Dios. Nosotros somos el templo de Dios, dice San Pablo. Que el Señor ilumine nuestras mentes y encienda nuestros corazones para que podamos entender realmente lo que el Señor nos está diciendo con su palabra y lo pongamos en obra. Así que pidámosle al Señor que nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que este día lunes sea un día maravilloso del Señor para cada uno de nosotros y que el Señor permita que el día de mañana volvamos a reunirnos aquí para seguir reflexionando sobre la palabra de Dios.